Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El líder del movimiento indígena de Cotopaxi, Leonidas Issa, uno de los máximos dirigentes de la CONAIE, advirtió que habrá un estallido social y una movilización en respuesta a las medidas económicas anunciadas por el gobierno del presidente Lenín Moreno. Un paro nacional, como el de octubre de 2019, no solo dependerá de los dirigentes, sino de la reacción que tenga la mayoría de la ciudadanía a su criterio. Una de las medidas del Ejecutivo es la liberalización de los precios de los combustibles, que supone la eliminación de los subsidios de la gasolina, diésel y extra, que también adoptó el pasado octubre y desató la reacción popular y el levantamiento indígena. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, ya se ha pronunciado en contra de las leyes de apoyo humanitario y ordenamiento de las finanzas públicas aprobadas por la Asamblea Nacional. (8:38). Qué gusto recibirle a Leonidas Issa, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. Leonidas, ¿qué tal? Circunstancias históricas que vive el país, medidas de shock que están ya en plena vigencia, eliminación o juego fluctuante de oferta-demanda del precio de los combustibles, que fue su lucha fundamental en octubre. Digo, su lucha en términos de la organización y de las organizaciones indígenas y campesinas a la que usted representa, precarización laboral y, en suma, un panorama que usted lo conoce muy bien, pero que nos conduce directamente a la debacle económica, social y de salud en el país. ¿Qué nos puede responder y cómo es su lectura? Buenos días. Buenos días, un saludo cordial a nuestros hermanos ecuatorianos, a la provincia de Pichinche especialmente, donde está transmitiendo este canal importante. Si bien es cierto, desde el inicio hemos tenido un gobierno que ha manejado mal la crisis, que ha profundizado en este momento la crisis social, económica, incluso de legitimidad de sus propias autoridades, y recurrir a campañas de comunicación para sostener sus perfiles. Y en este momento se profundiza aún más el tema de la crisis económica. Y en este escenario vemos que realmente quienes vamos a cargar sobre nuestros hombros, sobre nuestras espaldas, somos los sectores de los trabajadores del campo y la ciudad. Y en el sector de los trabajadores, para el sector privado, para los trabajadores del sector privado, se ha previsto esta ley que solo depende del veto presidencial ya, y para el sector público, en este caso, las medidas adoptadas por el gobierno nacional. En ese sentido, lo que está absolutamente claro es que hay una imposición del Fondo Monetario Internacional, de los grandes grupos económicos que no pasaron en el mes de octubre, que en este momento se ha logrado, en este caso, utilizando como ellos mismos. Es una oportunidad, pero una oportunidad para los grandes grupos económicos, en este caso, para flexibilizar el tema laboral y garantizar lo que han venido añorando desde hace rato el Fondo Monetario Internacional, imponer, en este caso, las medidas neoliberales en el Ecuador. Esa es una realidad del Ecuador que no creemos que nosotros debemos quedar impávidos sobre los actos de corrupción, sobre los derechos que están siendo eliminados realmente. No podemos quedar impávidos ni podemos quedar, en este caso, en silencio los hermanos ecuatorianos. Leonidas, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. Las autoridades de gobierno se han dado por hacer un llamado en estos momentos a la unidad, a decir que todos deben mojarse el poncho para contribuir en esta crisis, y señalan que en ese sentido se han adoptado tanto las medidas económicas que establecen los despidos, la liberalización del precio de los combustibles, la ley humanitaria, la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, pero si vemos en la práctica, ese mojarse el poncho a todos no se da. Se da más para la clase media, la clase trabajadora, los sectores sociales, pero no se da para los grandes grupos económicos, en el sentido de la banca, por ejemplo. Ustedes habían hecho una advertencia que no iban a permitir que se tope el tema de los combustibles, y eso ya es una realidad. El ministro de Energía ha dicho esta mañana que no se va a sentir un incremento en el precio de los combustibles, sino hasta después del 2021 por el precio del petróleo a nivel internacional. ¿Qué piensan hacer
ustedes para dar a conocer su reacción, su respuesta frente a una situación que prácticamente ya es una decisión tomada? Sí, efectivamente, nosotros hemos dicho, debemos hacer los esfuerzos en la medida que tiene cada ecuatoriano. Y no es posible que en los últimos años el sistema financiero, los grandes grupos económicos, lo hayan tenido niveles de utilidad exorbitantes. Y esos capitales ganados aquí, gracias al trabajo de los trabajadores, gracias a la explotación como medio de producción a la madre tierra, esos capitales en este momento se están fugando. Solo en el mes de abril han llevado ya casi $1.000 millones. O sea, genero riqueza, exploto a los trabajadores y en este momento que se pretenda bajar, al menos en el sector privado, se va a bajar, mejor dicho, en el 50% de su jornada laboral y pagarán el 50%, en este caso del salario, van a seguir generando ganancias, pero esos recursos ganados no van a quedar en el Ecuador, no están quedando en el Ecuador. ¿Qué hemos dicho mínimamente? Oigan, señores, si es mojar el poncho, a los trabajadores ya vienen en este caso poniendo medidas duras. ¿Y por qué no se le garantiza por lo menos que quede eso lo que ha ganado, la riqueza de este país ganada con el esfuerzo de los trabajadores? ¿Por qué no se queda aquí en el Ecuador? Entonces, ¿qué necesitamos? Que se contenga, no se permita salida de los capitales. En este país, en esta crisis, hemos visto ecuatorianos que por lo menos hayan bajado el 1% en los intereses del sistema financiero. No. Todos siguen lo mismo, cuando ellos mismos a través de la Asociación de Bancos Privados dicen que $12.500 millones tendrían entre patrimonio y utilidades y no se le pone a disposición en este caso no estamos pidiendo ni siquiera que nos regalen ni regalen al Estado ecuatoriano, simplemente se ponga al servicio de la economía de este país, se salvaguarda los intereses de las empresas, pero también salvaguardemos el trabajo digno, el empleo de los trabajadores, de los ecuatorianos. Ya al inicio habíamos dicho, señores, no paguen la deuda externa. ¿Cuánto se ahorraría? Pongamos un promedio de unos 5 años. $1.800 millones se ahorraría cada año. Pero ninguno de esos esfuerzos se hace. Pero en este momento, si analizamos el escenario, todo el peso es para los trabajadores del sector privado y para los trabajadores del sector público. Y en ese sentido, en este momento, nos ven como si fuéramos tontos los ecuatorianos. Cuando se dice que vamos a tener como referencia los precios a nivel internacional. Lo que están haciendo es eliminando los subsidios, dejen de hacerse los ridículos en esta política. Están eliminando los subsidios. Si en este momento vamos a ver el precio internacional, no es como están diciendo las autoridades. Veamos la tabla a nivel internacional. En este momento el precio promedio del combustible está sobre los 91 centavos. Multipliquemos por los 4 litros que tiene el galón. Son $3.60. Realmente en este momento lo único que están haciendo es de manera engañosa, tramposa, diciendo que van a reducir 10 centavos en el combustible en gasolina y 3 centavos en este caso en el diésel. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Hagámosle cuenta a lo que está diciendo el ministro mismo. Dice que aproximadamente van a tener una banda, supuestamente, que va a controlar una banda del 5% cada mes. En un año van a subir el 60%. ¿Y esto qué va a causar? Lo que va a causar es en primer mes, segundo mes, va a incrementar precios a los diferentes productos de las diferentes actividades económicas de este país. Lo que va a generar es inflación, va a ser incontrolable. Si en este momento, si no tenemos todavía el incremento de precio a los combustibles, ya se tienen 300, 400, 500% incrementado algunos productos. Y no han podido poner orden. Peor cuando ya se incrementa el precio a los combustibles. No van a tener porque no tienen autoridad, no tienen ética, porque están metidos en actos de corrupción. Esa es la realidad que enfrenta el Ecuador. Leonidas, hace poquísimos instantes entrevistamos al gerente del Banco de Desarrollo, Carlos Julio Jaramillo, y nos llamó mentirosos a nosotros, o a mí, porque le dije que hay salida de divisas, que hay fuga de capitales, 30.000 millones. 1.000 millones en este último año, me dijo que no, que eso es mentira, que no ha pagado la deuda, que solo han pagado 300 y pico de millones y que eso le sirvió para ahorrar como 1.300 millones, cuando en la práctica el Banco Central dijo que ha pagado hasta 1.700 millones. Es decir, hay un discurso del gobierno que está pretendiendo meterse en la cabeza o meterles en la cabeza al pueblo ecuatoriano de que si no arrimamos el hombro los ecuatorianos, no nos sacrificamos los de siempre, se cae la dolarización. Hay que cuidar la dolarización, nos dice el gerente del Banco de Desarrollo. Una estrategia que entiendo yo también está siendo leída desde su sector. ¿Cómo analizamos la situación? Es que es absolutamente así.
Por ello vemos que el manejo de la crisis, este mal manejo de la crisis, han querido paliar con medios de comunicación masiva, generando condiciones para tener referencias de los supuestos autoridades que están haciendo bien. No, la realidad, por eso hemos dicho, para que no pretendan imponer una cuestión o de pronto no llamen mentirosos al pueblo ecuatoriano, entonces pasen la auditoría de la deuda externa. ¿Dónde está la plata? ¿En dónde acabaron? Y en este momento se pretenda decir que los 324 millones solo pagaron los intereses, pagaron también capital, pero ¿cuál era el compromiso? Traer más capitales, pero esos capitales, estimados ecuatorianos, ¿a dónde está yendo a parar? Por ello debemos decir, debe haber una auditoría de la deuda externa, cómo han sido utilizados en este país. Pero le decimos, si están preocupados por el tema de que caiga la dolarización, entonces ¿qué necesitamos? Que haya más dólares en este país. Si dentro del mismo informe de las mismas autoridades en el año pasado determinaron que más de 36 mil millones de dólares está afuera. ¿Dónde ganaron esa riqueza? Ganaron con el esfuerzo de los ecuatorianos. ¿Qué estamos pidiendo? Traigan, repatrien esos capitales para que las empresas nacionales sostengan a las empresas y sostengan el empleo digno, en este caso, de los ecuatorianos. Pero eso no se le hace. Solo se pretende garantizar sus ganancias afuera, en los paraísos fiscales, pero que flexibilicemos el tema laboral, la jornada laboral. Incluso los despidos masivos que garantizan bajo, supuestamente en el acuerdo de los empleadores y el trabajador. Eso no va a suceder, va a haber una imposición. Por ello decimos, aquí el Estado central, como intermediario, como actor en este caso, que debe hacer cumplir los derechos de los ecuatorianos, han dejado de existir, dejando en la posibilidad de intermediar en los acuerdos que tengan entre el empleador y el trabajador. Eso no va a existir, va a haber una imposición de los empleadores, de las grandes empresas en este país. Por eso rechazamos el mal manejo y sobre todo tratar a los ecuatorianos como si fuéramos tontos y no viéramos la realidad que pasa en este país. Leonidas, usted mencionó ayer que lo que se viene no va a ser como lo que pasó en octubre. ¿Exactamente a qué se refiere? Bueno, lo que estamos nosotros en este momento es, si el Ecuador está sufriendo bajos salarios, reduciendo las jornadas laborales, los actos de corrupción, encima de eso los subsidios, no se ha logrado controlar los precios, o sea, tenemos de todo y los ecuatorianos vamos a seguir impávidos frente a esta realidad. Yo creo que no. En este momento han aprovechado del coronavirus para poner todo el miedo, para que la gente nos salgamos. Sí, efectivamente, estamos cuidando. La CONAIE ha dicho que damos hasta el 31 de mayo, pero en estos días que nos queda estamos planificando la salida. ¿Cómo va a ser? Lógicamente, poniendo todas las condiciones de prevención para que no haya mayor contagio ya de lo que estamos. Es vergonzoso realmente que hayan utilizado este escenario de la emergencia sanitaria, que no se puede dar ni siquiera con los números oficiales. Toca estar haciendo los esfuerzos de multiplicar por 10 en algunas ciudades, por 15 en otras ciudades y en algunos lados hasta 20%, hasta 20 veces, digamos, sobre los números oficiales que ha dado el gobierno nacional. Por ello nosotros hemos dicho, la primera cuestión, hoy día tenemos la asamblea de la CONAIE de manera virtual. En los siguientes días tenemos la reunión con otros sectores organizados, los sindicatos del sector de los trabajadores, jubilados, profesores, y así también en la siguiente semana tenemos ya la conformación de un espacio mucho más amplio, porque hay ciudadanos que no están en ninguna organización, pero están siendo vulnerados sus derechos. Entonces, mucho va a depender. Por eso pedimos a nuestros hermanos ecuatorianos de la ciudad de Quito, de la provincia de Pichincha y otros lados, necesitamos hacer una acción planificada, organizada. No vamos a hacer despavoridamente, sino de manera organizada. Y han dicho también, pero ya está aprobado, ¿realmente van a retroceder? Pues compañeros, decimos, en este país para que haya derechos ha sido gracias a la lucha. Entonces tenemos que seguir luchando. Y si en este momento no es posible sobre las condiciones que ha puesto el gobierno, entonces avancemos a la siguiente etapa. Tendremos que pensar en una ley, en un mandato. Redistribuyamos la riqueza para todos los ecuatorianos. A ver, en ese sentido necesitamos la riqueza en este momento de crisis que se sostenga y se garantice para todos los ecuatorianos. No puede haber privilegio para los mismos grupos que siempre han tenido privilegio. En las decisiones que se adopten a través de las diferentes organizaciones sociales,
diferentes colectivos a nivel nacional, entiendo yo que se está dialogando. No se puede correr el riesgo, Leonidas, y permítame que le pregunte esto con mucho respeto, el riesgo de no tener una visión estratégica que conlleve a la toma de decisiones que en octubre pues desembocaron y están permitiendo que ahora el gobierno actúe como actuó. No, vamos a tener toda la delicadeza, por ello hemos pedido a los diferentes colectivos, a la plataforma nacional que nosotros intentamos construirlas, sobre todo con los sectores productivos, pequeños, medianos productivos, pequeños, medianos industriales, la clase media, clase baja, porque es el sector que estamos golpeados en este momento. Los grandes no están golpeados, realmente están siendo protegidos. Pedimos que debe haber una sola estrategia en este país, por ello yo había dicho, esto es mucho más duro. Claro. Por ello, realmente no se quita esta posibilidad del estallido social en el Ecuador. Por ello pedimos, es un llamado bastante duro, por eso mismo pedimos que sean absolutamente responsables, porque en este momento, el día lunes, ya se va a empezar con acciones en las diferentes ciudades. También somos parte de esta convocatoria, llamamos para el día lunes, pero a la vez vamos preparando realmente para poder enfrentar una lucha de un estallido social en el Ecuador en los próximos días. Y los Robocop... Pero exacto, eso iba yo. Hay un estado de excepción que fue extendido, que está vigente, y ustedes tienen varios procesos abiertos en Fiscalía por las protestas de octubre que todavía no se han cerrado. Así es. Lo que está claro es que en este país se ha eliminado el presupuesto, se ha recortado el presupuesto para la educación, pero para el sistema, en este caso militar o policial en este país, no se ha reducido, más de 2.000 millones de dólares se mantiene. Entonces, ¿qué estamos? Está garantizando el gobierno nacional el aparato represivo en contra del pueblo ecuatoriano. Vemos también, con mucha tristeza decimos, que el gobierno nacional nos ha minimizado, ha mentido. Cuando vemos que el estado de emergencia no está siendo utilizado para controlar la pandemia, para controlar, en este caso, los contagios masivos que se están dando. No, está siendo utilizado como un instrumento político para controlar políticamente a la población ecuatoriana. Tenemos procesos abiertos, pero ¿qué más vamos a esperar? Si nosotros en este momento, sin tener una pizca de responsabilidad, tenemos 7 procesos abiertos, no tenemos de otra. Tenemos que seguir luchando. Por ello hemos dicho a nuestros hermanos ecuatorianos, no será 1, 2, 3 dirigentes que irán a la cárcel. Si somos millones y millones de ecuatorianos por defender nuestros derechos, pues tendremos que hacerlo, tendremos que irlo. Pero por eso mismo exigimos que no puede quedar únicamente en la vocería de los dirigentes, sino de la mayoría de los ecuatorianos que estamos siendo golpeados por esta política. Y una vez más decimos, sí, los esfuerzos podemos hacer desde el sector popular, pobre, clase media, sectores productivos, pequeños, medianos productivos, sí, pero en la misma medida que hagan los grandes grupos económicos. No aceptamos que nos traten como a inútiles, por eso en este momento han impuesto todas estas medidas para los sectores populares en el Ecuador. ¿Desde cuándo? A partir del lunes ya se anuncian movilizaciones, se anuncian una serie de acciones, Leonidas. ¿Desde cuándo se podría pensar, digo yo, que el estallido social tome fuerza? Yo sé que por cuestiones tácticas, estratégicas, no se puede dar fechas ni cosas por el estilo, pero la represión está lista. Se pudo ver el día lunes cómo el gobierno dispuso el material represivo y los gendarmes para cuidar incluso las instalaciones del propio Palacio de Carondelet con nuevo equipamiento. Entonces la situación se puede complicar. Así es, estamos nosotros absolutamente conscientes de aquello, por eso no va a haber condiciones de trasladar a diferentes ciudades, las acciones irán tomando fuerza en el territorio. Aquí va a depender 2 cosas para que en este caso ya la reacción sea inmediata. Uno, el tema de los subsidios, como han pretendido decir que van a bajar en este tiempo. En el momento que incremente un porcentaje, realmente esto va a ser un acabose. Entonces, la primera reacción va a significar en el momento que incrementen el precio a los combustibles, ya sea por banda, ya sea controlado, como lo que fuere. Pero eso, la gente en este momento no comemos del cuento de que solo vamos a hacer la referencia internacional, va a haber una banda donde va a poner la base y va a poner también el límite. No va a pasar eso en el momento que estalle esto. La segunda cuestión, el veto presidencial, ¿en dónde?
entrará ya a legalizar lo que ya están haciendo los grandes grupos empresariales. En este caso, despidos masivos, habrá más despidos masivos, también el recorte en la jornada laboral y en los salarios. Entonces, estas dos cuestiones, cuando ya vaya más acrecentando el hambre en nuestro país, ahí irá ya cobrando más fuerza sobre esta reacción del pueblo ecuatoriano. Mientras tanto, nosotros creemos que la movilización del lunes, las movilizaciones de los otros días que vendrán con medidas de prevención, eso lo vamos a ir cuidando, lo vamos a ir cultivando y convocamos. No podemos quedar callados y no podemos aceptar los actos de corrupción como una cuestión normal. Cuando la gente, millones de ecuatorianos, no pueden acceder a la alimentación, las autoridades, y esto también cabe aclarar, claro. Aquí la corrupción es en el sector público y en el sector privado. El sector público garantiza procedimientos para que se den, en este caso, los sobreprecios, y las autoridades, en este caso, las empresas privadas, digamos, asumen como una cuestión normal aprovechar de esta situación sanitaria para acrecentar sus utilidades en el Ecuador. Por eso rechazamos los actos de corrupción en el sector privado y en el sector público. Y si no pueden controlar las autoridades, pues tendremos que hacer la ciudadanía. Rápidamente, Leonidas, el presidente de la República está a puertas de rendir su tercer informe a la Nación el próximo domingo. ¿Cómo evalúan ustedes del sector indígena este tercer año de gobierno del presidente Moreno? Lo que está claro es que va a rendir el informe cumpliendo los objetivos del Fondo Monetario Internacional sobre las políticas neoliberales. Lógicamente informará también cumpliendo los objetivos de los grandes grupos económicos de este país. Para el resto de los ecuatorianos, realmente, ¿qué va a rendir informe? No tiene nada. Las políticas de sostenimiento en el campo, ¿quiénes han hecho? Hemos hecho los campesinos. ¿Quiénes están subsidiando la producción en este momento? Los campesinos. Y los que tengan que en este momento, imagínense, en este momento los compañeros que trabajaban, marido, mujer, papá y mamá, digamos, ¿no es cierto?, en una empresa, los dos haciendo tenían que cubrir la canasta básica, la canasta familiar, que está sobre los $732. Ahora ni trabajando con todos sus hijos van a poder cubrir. Eso van a informar. Va a informar el gobierno nacional. Por eso decimos, los que están sosteniendo en este momento la economía somos los que hacemos la producción nacional, los agroexportadores, los mineros, los petroleros, realmente toda esta franja de empresas económicas que dedican estas actividades realmente no han servido para el sostenimiento económico en este país. Por ello, el presidente de la República, hemos exigido desde el inicio, debe tener una mayor orientación a este sector, que no la tenemos. Muchísimas gracias a Leonidas Giza, dirigente del movimiento campesino e indígena de Cotopaxi, que estuvo aquí en los micrófonos de Punto Noticias Pichincha Universal. Hasta una próxima, Leonidas, gracias. Muchas gracias, yo les agradezco a levantar la moral, a sostener la ética. Realmente los ecuatorianos de esta no nos vamos a salir realmente perdidos. Muchas gracias por el espacio de la entrevista. Hasta una próxima, Liceña. Terminamos aquí también nuestro espacio de noticias. Les decía que les agradecemos como todos los días por su sintonía, que tengan una excelente jornada. Nos escuchamos y nos observamos, Guacho, contigo a las 17 horas, conmigo a las 12 horas, en la segunda y tercera emisión de Punto Noticias. Punto Noticias, el mundo de la información.